Buenos días, hermanos. La verdad que, como decimos cada domingo, este sentimiento de extrañarnos crece cada vez más, ¿no? Pero digo gracias que tenemos este medio y otros tantos para estar en contacto unos con otros. Y bueno, en este caso para compartir la palabra del Señor, ¿no? Y si bien esto no reemplaza el vernos cara a cara y el poder adorar juntos, no deja de ser una gran bendición de parte del Señor en estos tiempos, en estas circunstancias en que nos encontramos hoy. Bien, el domingo pasado comenzamos con una serie titulada La Iglesia y vimos la naturaleza, las características y el propósito de la Iglesia. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo la pureza y la unidad de la Iglesia. Y podríamos decir que es un tema maravillosamente amplio. Y podríamos hacer una serie de enseñanzas solo para hablar acerca de la pureza y de la unidad de la Iglesia. Pero en esta oportunidad solo vamos a estar viendo algunos puntos, algunos aspectos de esto. Vamos a tener ahora una palabra de oración. Pero antes te animo que busques tu Biblia si es que aún no lo has hecho, para que después de orar podamos ya introducirnos en el tema de hoy. Oremos, hermanos. Padre, te damos inmensamente gracias de que hoy nos permitas compartir esta enseñanza. Pero también estamos agradecidos de que cada domingo que ha pasado sin excepción alguna, Señor, nos has permitido en tu gracia compartir tu palabra. Guíanos, Señor, para que lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a compartir, nos edifique en lo personal y al mismo tiempo nos edifique y nos ayude a seguir creciendo como iglesia, como tu iglesia. Te damos gracias por la vida y el sacrificio de Cristo, y en su perfecto y glorioso nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, cuando hablamos de la pureza de la iglesia, de una iglesia pura, hablamos de una iglesia conforme a la imagen de Cristo. Una iglesia que es agradable a los ojos del Señor. Y podemos hablar de algunas señales que muestran la pureza de una iglesia, donde toda la iglesia como cuerpo tiene participación activa. Y antes de comenzar a ver esas señales, quisiera aclarar que debemos esforzarnos por la pureza de la iglesia, pero también debemos entender que es un proceso. No había iglesias perfectas en tiempos del Nuevo Testamento, ni habrá iglesias perfectas hasta que Cristo vuelva. Bien, ahora, habiendo dicho esto, vamos a ver algunas señales de una iglesia pura. Empezando por la doctrina bíblica. Una iglesia pura debe tener una correcta predicación de la palabra de Dios. Y toda la iglesia, de alguna manera, tiene participación activa dentro de esto. Hay quienes han sido llamados a enseñar. Estamos de acuerdo con eso. Pero toda la congregación tiene la responsabilidad de juzgar a través de la Escritura si lo que se está enseñando detrás del púlpito es lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. Esa es la manera en que toda la iglesia tiene participación activa en esto, de tener una doctrina bíblica, de enseñar correctamente la palabra de Dios. Es la manera en que todo el cuerpo, de alguna manera, participa en esto, ¿no? Otra señal de una iglesia pura es la práctica correcta de las ordenanzas del Señor. Es decir, el bautismo y la cena del Señor. Ahora, si nos ponemos a ver, teniendo un buen entendimiento en cuanto a la doctrina bíblica, si dentro de la iglesia se está enseñando de manera correcta la palabra del Señor, practicar de manera apropiada las ordenanzas del Señor es consecuente a lo primero, ¿no? Entender que el bautismo
es una muestra externa de lo que pasa internamente en la persona. Es la manera de testificar ante otros nuestra fe, nuestra conversión. Y por otro lado, entender lo que simboliza la cena del Señor, ¿no? ¿Quiénes deben participar? Algo que cambia quizás es la frecuencia con que se practica esta ordenanza del Señor, ¿no? Es importante entender que quizás en alguna iglesia se practica 2 veces al año, en otras iglesias se practica una vez cada 3 meses. Eso puede variar. Pero lo que es verdaderamente importante es entender quiénes pueden participar de, de esto. Que deben participar solo los creyentes. Es decir, aquellas personas que ya han sido bautizadas. Que hacemos esto en obediencia al Señor, ¿no? Que recordamos y anunciamos los padecimientos y la muerte del Señor, pero también anunciamos su segunda venida, ¿no? Que un día el Señor va a volver. Es esencial entender estas cuestiones. Esto es sumamente importante. Otra señal es el apropiado y correcto uso de la disciplina de la iglesia, la disciplina bíblica, ¿no? Y yo sé que hemos hablado mucho de este tema, pero es importante recordar siempre que el Señor a través de la disciplina nos muestra su amor, nos da de su gracia, porque el propósito final de la disciplina es restaurar al hermano y a su vez mantener la pureza dentro de la iglesia. Esto es algo que debe ser algo normal dentro de la iglesia, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Mateo 18. El Señor nos muestra acá de qué manera debemos salvar nuestras diferencias. Y sabemos que no siempre van a ser salvables. Y aunque son las menos, vale la pena aclararlo, ¿no? La verdad está por encima de lo que son nuestras propias ideas, nuestros propios deseos. De esta manera también guardamos la pureza de la iglesia, ¿no? Una iglesia que aplica de manera correcta la disciplina bíblica, es una iglesia sana. Otra señal de pureza dentro de la iglesia es la correcta adoración. La adoración debe ser un tiempo de celebración y edificación. ¿Saben? La adoración congregacional es la respuesta de la congregación a todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo a través de la persona de Cristo. Su carácter, sus propósitos, sus caminos, su voluntad. La adoración debe ser centrada en Dios. Fuimos creados para adorar y somos mandados a adorar solo a Dios. Acompáñenme por favor a Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 5. Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 5. Dice la Escritura, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La adoración, queridos, debe estar enfocada en Jesús. Debe ser en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24. Debe estar basada en la palabra, debe edificarnos como iglesia. Otra señal de una iglesia pura es una iglesia que ora, una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Creo que no nos alcanzaría el tiempo
para orar por todas las cosas que tenemos que orar, ¿no? ¿Cuántas cosas para agradecer al Señor? ¿Cuántas cosas para pedirle a nuestro Padre Celestial? En este tiempo especial en que estamos pasando, estamos viviendo, estamos llenos de motivos para orar. Y no estoy hablando solo de nuestras necesidades personales, sino de nuestras necesidades como iglesia, ¿no? Es importante estar orando para que el Señor nos ayude a estar unidos y fortalecidos en su gracia como iglesia, para que el Señor nos use como iglesia para alcanzar a otros. ¿Cuántos hay en este tiempo que se encuentran desesperados, sin esperanza, porque no tienen a Cristo en su vida? Y esto no quiere decir que como creyentes no vamos a pasar por momentos de desánimo, por momentos difíciles. Pero saben que hay una gran diferencia, y la diferencia es de que nuestra esperanza está firme en la roca que es Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 24. Acompáñenme por favor con sus Biblias. Vamos a leer juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 24. Dice la palabra del Señor. Pero os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, que os dirigen en el Señor, que os incluyan, y que no los tengáis, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno vuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros, y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el que también lo hará. Hermanos, debemos orar fervientemente en todo tiempo. Debemos orar sin cesar. Esa es otra señal de una iglesia pura. Otra señal de una iglesia pura es una iglesia que cumple con la gran comisión. Una iglesia que evangeliza, que hace discípulos. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Todos lo sabemos de memoria. ¿Saben? Muchos se encuentran con estos versículos y tienen una interpretación errada de lo que estos versículos en realidad dicen. Muchos creen que cuando en el versículo 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos, se refiere a que debemos ir a otro lugar del mundo y hacer discípulos. En realidad, por tanto, ir en el original significa mientras vivan, mientras anden.
mientras caminen, es decir, mientras nos movamos en nuestra vida diaria, cuando vamos al supermercado, mientras andamos en nuestro diario vivir. Debemos hablar del Evangelio de Cristo, hacer discípulos. Y claro que es importante que como iglesia estemos apoyando algún proyecto misionero si es que aún no tenemos el nuestro. Debemos orar como iglesia para que en un futuro, ¿por qué no?, el Señor, según su soberana voluntad, puede llamar a algún matrimonio de nuestra iglesia a servir como misioneros en otro lugar. Eso por un lado, pero también está el hecho de guardar nuestro testimonio como iglesia. Eso también es algo importante y que la Escritura nos manda a hacer. Juan 13, versículos 34 al 35. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Nos dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esta también es una manera de testificar, amándonos los unos a los otros, como dice la Escritura, estando en comunión, practicando el amor dentro de la iglesia. Y es necesario poner en contexto de qué clase de amor nos habla la Escritura. Entender que no es un amor de romanticismo, sino que el amor verdadero, el amor del que nos habla la Escritura, es un amor sacrificial, un amor que se demuestra sirviendo al otro, un amor que se demuestra muchas veces pasando por alto la ofensa, un amor que se demuestra haciendo uso correcto de la disciplina bíblica. Queridos, es sumamente importante también, como parte de una iglesia pura, contar con un gobierno bíblico dentro de la iglesia. Y estoy haciendo referencia al pastorado y el diaconado de la iglesia. Estos deben ser conforme a los requisitos que nos deja la Escritura de manera clara en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Pueden leerlo después, si así lo desean. Otra señal de una iglesia pura es una iglesia que crece en santidad. Y esto es a través de una sana enseñanza de la palabra y de una íntima comunión con Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, hermanos, la importancia que tiene en nuestras vidas como creyentes la santidad. En lo personal debemos esforzarnos por crecer en santidad para que de la misma forma podamos ser una iglesia que crece también en santidad. Otra señal de pureza que debe haber dentro del cuerpo de la iglesia es un corazón misericordioso, dadivoso, comprometido con la obra, con el avance de la obra, pero también que ayuda a los pobres. Un corazón misericordioso, un corazón comprometido. Pero ¿saben qué? Hay una señal que es aún más importante, y es una iglesia, una iglesia pura debe tener amor a Cristo por sobre todas las cosas. Es el amor a Cristo, el amor a nuestro eterno Salvador,
lo que nos debe mover a hacer todas las cosas. Primera de Pedro 1:8 dice, si tienen su Biblia pueden buscarlo por favor. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis un gozo inefable y glorioso. Una iglesia bíblica, una iglesia sana, verdadera, debe tener amor por aquel que nos salvó, aquel que es cabeza de la iglesia y que es principalmente o el principal protagonista del evangelio que predicamos. Queridos, créanme que podríamos hablar de muchos más aspectos que hacen a una iglesia sana, una iglesia pura. Pero creo que con esto ya tenemos bastante para ir examinando nuestras vidas, con el fin de que la iglesia pueda seguir siendo edificada. Y hasta ahora hemos hablado acerca de la pureza de la iglesia. Pero cuando hablamos de una iglesia pura, también hablamos de una iglesia donde hay unidad, ¿no? Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, si quieren pueden buscarlo en sus Biblias, así leemos juntos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos en la misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y en un mismo parecer, ¿no? Y fíjense cómo termina, o cómo empieza, mejor dicho, cómo empieza diciendo el versículo 13. Empieza con una pregunta, dice, ¿acaso está dividido el cuerpo de Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo también anima a los filipenses cuando dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hermanos, todo lo que el Señor ha hecho a través de su muerte y de su reacción tiene un propósito en nuestras vidas. Habiendo recibido de su gracia, habiendo recibido salvación eterna, somos llamados a vivir de una manera que es digna, en obediencia y fe. Es importante también, como creyentes, formar parte de manera formal de la iglesia, ¿no? Esto es a través del pacto de membresía. Ahora, esto se mencionó también el domingo pasado, ¿no? La iglesia no es una asociación que está en busca de nuevos miembros, ¿no? Sino que es una tarea de cada creyente interesarse por saber cuáles son los requisitos para formar parte de la membresía de la iglesia, ¿no? Y es importante entender que cuando firmamos el pacto de membresía de la iglesia, lo que estamos haciendo es comprometernos ante la iglesia y ante Dios a cumplir con este pacto, ¿no? Y a su vez debemos entender que todos los miembros tienen la facultad de acercarse a otro miembro y animarlo si es que no está cumpliendo con ese pacto de membresía, ¿no? Y esto es en amor a la iglesia, en amor al cuerpo, pero principalmente en amor a aquel que es cabeza de la iglesia, que es Cristo. Queridos, debemos perseguir la unidad de la iglesia, como dice Efesios 4, viviendo con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está diciendo acá en el capítulo 4 de Efesios que el creyente debe vivir una vida en comunidad, pero resaltando la unidad. ¿Y cómo podemos hacer esto de una manera práctica, no?
Parece que Pablo supiera que podemos llegar a tener esa pregunta, ¿no? Y él lo explica de una manera clara, ¿no? Primero dice con toda humildad. Y no es casualidad que esto sea lo primero que Pablo menciona. Si vamos a cultivar la humildad, primero debemos tener un corazón humilde. No debemos permitir que anide en nuestro corazón el orgullo. Esto trae amargura y atenta en contra de la unidad de la iglesia. Se va en contra de la unidad. No debemos olvidar que todos hemos sido alcanzados por gracia. No hay méritos propios en nuestra salvación. Todos hemos recibido de gracia. Andamos por gracia. Vivimos por gracia. Respiramos por gracia. Y todo lo que hay a nuestro alrededor es por la gracia divina de Dios. Como cristianos debemos ser agradecidos de la gracia de Dios. Lo segundo que debemos cultivar en nuestro corazón para ayudar a la unidad, para preservar la unidad de la iglesia, es la mansedumbre. Debemos vivir agradecidos, siendo conscientes de lo que Dios ha tenido que hacer para que estemos donde estamos. Y no vivir teniendo pleitos por cosas que no son trascendentales para la eternidad, que no van a tener un impacto en el reino del cielo. También debemos trabajar en nuestra paciencia para esperar en Dios. Paciencia para entender que no todos van creciendo de la misma manera. Y al mismo tiempo, paciencia para practicar el amor. Paciencia para esperar que el Espíritu haga su obra. Debemos tener paciencia para que Dios haga lo que solo Dios sabe hacer en cada persona, en cada vida. Y esto es esencial para la unidad. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Debemos respetar los tiempos de Dios. Muchas veces queremos ir más rápido que Dios y tenemos problemas. Debemos aprender a soportarnos. Y quizás para muchos esto no suene bien, pero la realidad es que no todos pensamos igual. Es normal que haya entre nosotros diferencias. Eso es normal en una familia. Pero el soportarnos, el estar juntos, solo es posible teniendo el amor que hablamos anteriormente. El amor que nos habla la Biblia. Teniendo un corazón humilde, siendo pacientes, recordando cuál fue el precio que el Señor tuvo que pagar por nosotros. Hermanos, es bueno, es sano que no seamos todos iguales, que haya diferencias entre nosotros en el buen sentido de la palabra. Hermanos, eso nos ayuda a crecer. Eso es una oportunidad para crecer. Eso es una oportunidad para amar. Hermanos, Cristo no fue solo a la cruz para alcanzar la salvación, sino para mostrarnos el verdadero amor. Él se entregó en obediencia al Padre por amor a los suyos. Y de alguna manera esto ilustra de manera perfecta lo que es una familia unida. Todo lo que estamos diciendo podemos verlo en el ejemplo glorioso y sublime del Señor Jesús. Nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, a sacrificar lo que sea con tal de cultivar la unidad dentro de la iglesia. ¿Y por qué es que debemos vivir una vida en unidad? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque ya existe una unidad espiritual en Cristo entre los cristianos, entre los creyentes verdaderos.
Nos dice Efesios, como estamos viendo en el capítulo 4, que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Aunque el cuerpo está compuesto por muchos miembros, todos son un solo cuerpo. Vean, hermanos, lo importante que es la unidad. Que no solo se nos ha instruido acerca de cómo debemos cultivar la unidad de la iglesia, sino que se nos advierte sobre aquellos que causan división dentro de la iglesia, que atentan contra la unidad de la iglesia. Veamos, queridos, lo que dice Romanos 16, Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes les han enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras que engañan a los ingenuos. Judas, en el capítulo 19, advierte que los que causan divisiones se dejen llevar por sus propios instintos y dice, pues no tienen el Espíritu. Pues no tienen el Espíritu. Estos pasajes nos ayudan a ver que no solo tenemos que esforzarnos por la pureza de la iglesia, sino que también debemos esforzarnos por la unidad de la iglesia. Ahora, hay algunas situaciones en las que se considera apropiada la separación, ¿no? Y quiero explicar esto. Por un lado, la situación de un miembro que se encuentra en una situación de pecado de manera pública y luego de intentar reiteradas veces restaurar al hermano, aplicando en amor de manera correcta, Mateo 18, ese proceso de disciplina que el Señor nos ha dejado, no se encuentra un genuino arrepentimiento, ¿no? No hay arrepentimiento de pecado, no hay convicción de pecado. Tristemente en esta situación, si esto persiste, tristemente se debe quitar a ese miembro del cuerpo para preservar de manera saludable el resto, para preservar la pureza y la unidad de la iglesia. Y esto no es de ninguna manera una situación fácil, pero Dios, su palabra, su verdad, está por encima de lo que son nuestros deseos y nuestros intereses personales. Todos nosotros amamos nuestro cuerpo. Cada extremidad, cada miembro de nuestro cuerpo es importante. Piensen si tuviésemos una infección en un dedo de nuestra mano. Si por alguna razón esto no está a todo tiempo, no solo que el dedo se pierde, sino que este compromete a toda la mano. Y en poco tiempo todo el brazo va a estar en las mismas condiciones. Ya la pérdida va a ser aún mayor. Esto, de alguna manera, también nos lleva a ver a la disciplina bíblica dentro de la iglesia como un medicamento, ¿no? Como medicina. Mientras más se usa naturalmente y de manera correcta dentro de la iglesia, vamos a tener un cuerpo más saludable. Otra situación en la que podemos hablar de separación es cuando hay una gran desviación doctrinal dentro de la iglesia, al punto que ya no hay una comunión de verdaderos creyentes. Y la iglesia ha dejado de ser un lugar donde se predica el verdadero evangelio de salvación. Esta es una situación
en la que el creyente puede considerar dejar la iglesia. De todos modos, la decisión de dejar la iglesia no debe ser una decisión que se toma a la ligera, sino que debe hacerse buscando siempre hacer aquello que honre al Señor por sobre todas las cosas. Debe hacerse en oración. Sería una decisión errada dejar mi iglesia porque tuvo una diferencia con Juan, por decir un nombre. Queridos, el Señor le da gran importancia a la unidad dentro de la iglesia. Y podemos volver a lo que nos dice el pasaje de Efesios. Un solo cuerpo, una sola esperanza de lo que queremos alcanzar. Un solo Señor y Salvador, Jesucristo. Una sola fe, un solo bautismo como expresión de esa fe. Y un solo Dios su Padre. Todo uno. Es una unidad espiritual. Y es a eso a lo que debemos apuntar. Y el Señor, en su gracia, en su infinita gracia, ha dado dones, ha provisto a su iglesia con dones. Dios ha equipado a la iglesia para que puedan funcionar como un cuerpo. El versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, si lo tienen ahí, búsquenlo en sus Biblias, lo leemos juntos. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todo está para sostener, para edificar a la iglesia. Bien, como iglesia creemos que hay algunos dones que ya no están vigentes en nuestros días. Por ejemplo, los apóstoles. Como iglesia creemos que eso cesó cuando el último de los 12 apóstoles murió. Los apóstoles eran hombres con dones extraordinarios que Dios usó para un momento específico de su iglesia. En un momento en que la iglesia necesitaba de dones extraordinarios. De la misma manera habían profetas en el Antiguo Testamento que Dios usó para revelar su palabra. Hoy la palabra de Dios nos es revelada a través de la Biblia. Hoy por medio de su palabra, a través de la fe, a través de la convicción del Espíritu, es que podemos hacer la voluntad de Dios. Y eso es todo lo que necesitamos. Bien, entonces, el Señor ha dado dones para la edificación de su iglesia. Veamos lo que dice el versículo 12 de Efesios 4. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha dado distintos dones a la iglesia para que todo el cuerpo pueda funcionar en armonía. Para que cada miembro cumpla con esa función mediante el don que se le ha sido dado. Una función diferente, ¿no? Cada miembro tiene una función diferente, pero en conjunto funcionan todos unidos como un cuerpo. Y es importante la enseñanza, como dice el versículo 12, ¿no? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El proceso de crecimiento tiene como meta el conocimiento pleno de Jesús. Esta es una meta futura, pero esa es
la dirección en la que debemos ir. Ese es a donde debemos apuntar. Debemos ir madurando en nuestra fe para que no seamos gobernados por el error, por nuestros propios deseos, para que podamos practicar más el amor, la idea de que somos un equipo, una familia, y podamos crecer en semejanza a Cristo. Quizás te estás preguntando de qué manera podés aplicar todo esto. ¿Cómo puedo aplicar la pureza y la unidad de la iglesia en la situación en que nos encontramos hoy, ¿no? Esta situación tan particular que nos encontramos hoy? Hermanos, estamos separados por la cuarentena, pero no dejamos de ser un cuerpo y no debemos dejar de funcionar como tal. Es importante que en este tiempo de aislamiento estemos velando por nuestra santidad. En muchos casos se da el tener algo de tiempo libre. Seamos sabios con eso. Aprovechemos bien el tiempo. Pasemos más tiempo leyendo la Escritura. Pasemos más tiempo en oración. Hagamos un buen uso de las redes sociales. Seamos cuidadosos en lo que vemos en Internet. No nos expongamos. Permanezcamos en comunión, hermanos, a través de una llamada, a través de un mensaje de texto. Ahora muchos estamos usando la videollamada. Ese es otro medio que tenemos. Cuidemos nuestras conversaciones. Que Cristo esté en nuestras conversaciones para que esas charlas que tenemos puedan ser de bendición y de edificación. Estas son varias aplicaciones que tenemos para esto de la pureza y la unidad, para cuidar nuestra santidad, para permanecer unidos, seguir funcionando como cuerpo aunque estemos separados, porque nuestra unidad trasciende lo físico. Quería compartirles, para terminar, un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Que el Señor reine en nuestras vidas y que en su gracia podamos seguir creciendo en la pureza y la unidad de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas, porque tú nos ayudas a crecer a través de tu palabra. Gracias porque podemos afirmar nuestras vidas en las verdades de tu palabra y encontramos descanso para nuestras almas, Señor. Gracias porque tú eres Dios y porque podemos venir a ti con confianza y con tranquilidad, sabiendo que tu gracia es suficiente para nosotros, sabiendo que tu misericordia alcanza para cada una de nuestras necesidades, sea cual sea, Señor, la situación en que nos encontremos. Señor, que en este tiempo podamos estar más unidos como tus hijos, como tu iglesia. Gracias porque nos has regalado esta hermosa familia que es la iglesia. Señor, ayúdanos a cuidarla, ayúdanos a valorarla, ayúdanos a cultivar la unidad y el amor dentro de la iglesia, el amor verdadero. Ayúdanos a cultivar tu carácter, Señor. Señor, que en estos días, Señor, sean días en los que podamos estar meditando en todas estas cosas. Señor, que estos días puedan ser días en los que podamos estar más aferrados a tu palabra, más aferrados
a la oración. Señor, que en estos días podamos estar edificando nuestro hogar. Señor, no permitas que desperdiciemos nuestro tiempo. No permitas que lo usemos en cosas vanas. Señor, que podamos usar este tiempo para poder afirmarnos delante de ti. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido domingo. Hasta la próxima.